casas más Un que en tema muy otras. interesante y muy frecuente. Estamos aquí, está entrando gente a mogollón, así que súper bien. Hola, Mucha gente hola a conocida, así todos. que muy feliz de gente que nos sigue y gente nueva, así que, bueno, muy felices de compartirlo con... Hombre, Andrea, mira, qué grande, qué grande. Andrea, Pues nada, muy bien. Joder, madre mía. Muy divinos. bien, muy bien. Pues nada, así es un placer, ¿verdad? Cuando tienes gente querida así que con la que puedes compartir y que te Total. acompaña, eso es espectacular. Eso es espectacular. Pues bueno, como ya sabéis, el título de hoy tiene que ver con el dolor de cabeza. Una cosa que no le pasa a nadie. Vamos, a nadie le tiene dolores de cabeza. Pero en particular vamos a ver que, bueno, pues que algunos dolores de cabeza, de todos esos tan frecuentes que mucha gente tiene, pues pueden tener que ver con algo que no todo el mundo ha mirado y que son, pues, los ojos y en concreto con la oculomotricidad, aunque hay aspectos visuales también que no se pueden quitar, porque es que no se pueden quitar, pero bueno, quizá es un área en donde no se ha hablado tanto o no se ha evaluado tanto y nos gustaría como dar algunas claves, reflexionar juntos, ver la literatura también de cómo podemos reconocer que en algunos dolores de cabeza pues hay aspectos visuales o oculomotores implicados. ¿Cuántos años hace que investigas Madre sobre de esto? Dios. Pues fíjate que cuando me pongo a pensar en cuándo escribí el libro, digo, no puede ser, no puede ser. Pues más de 20 años, ¿no? Ya son más de 20 años, son 20 años de la primera edición, más de 20 años de la primera edición de terapia manual en el sistema oculomotor. Con una experiencia clínica, yo creo que bastante buena. Igual hay gente que la tiene más, pero yo he visto tantos casos y como decía Sylvie Marsan, amiga nuestra de Canadá, profesora de la Universidad de Ottawa, no importa cuántos casos has visto, sino sobre cuántos casos has reflexionado. Este es. Y nosotros tú y yo Eso hemos es reflexionado clave. mucho sobre cosas. Porque estamos también en relación con el uno con el otro y pensamos siempre las cosas desde otro punto de vista. Eso mismo. Siempre complementando para abrir nuestras mentes, Sí. ser humildes y podernos y poder seguir descubriendo que esconde esto tan interesante del cuerpo humano y la interrelación entre sistemas, que es fascinante. Fascinante. Pues Venga, vamos a si empezar. quieres empezamos. Sí, Tenemos hoy tres bloques, ¿no? Tres bloques principales. Si quieres, antes de decir, vamos a sí. ver cómo organizamos esto, ¿no? Vamos a hablar de los signos y los síntomas, eh, que dudo mucho que haya alguien entre el público que o no haya tenido un dolor de cabeza o no conozca a nadie que tenga dolor de cabeza. Signos y síntomas. Luego, en segundo lugar, vamos a ver, ¿no? Específicamente cómo está relacionado y qué también dice la literatura, también sobre todo lo que has investigado, porque últimamente también hay bastante, has Sí. encontrado muchísima literatura, ¿no? Muy reciente además sobre este asunto. Y luego en tercer, bueno, ahí profundizaremos un poco también sobre lo que son las desviaciones a nivel visual. Y no me gusta decir ocular a mí, a nivel visual. Son matices de la friki, de la optometría. Y luego, en último aspecto, Eso es es. de qué forma se abordan o de qué forma nos aproximamos desde diferentes profesiones, porque esta es, ya sabéis, el abordaje del futuro. Bueno, debería ser del presente, pero bueno, vamos a pensar que cada vez más vamos a ser más capaces de colaborar en entidades clínicas, entre estas tan, que abarcan tantos sistemas, ¿no? Y que tienen múltiples repercusiones. Pero bueno, en este caso las cefaleas de origen oculomotor, que es el tema que centramos. Aquí si no podríamos meter en este saco un montón de cosas. Venga, pues Vamos a centrar empezamos el tema así. con signos y ¿Cuáles son síntomas. los síntomas con los que tú te Pues encuentras? sí, Sí, bueno, síntomas y pues signos. si llega un paciente con cefalea, pues hay varias preguntas que a mí me parece interesante hacerle para identificar si dentro de las cefaleas, y fíjate que es muy importante aquí, yo creo que no plantearse lo oculomotor o lo visual como causa, sino como factor presente.
porque puede ser que alguien tenga unas cefaleas y que se intensifican con alguno de los signos que vamos a dar. Pero no es que sea el origen, sino que simplemente aumenta la sensibilidad. No, O como vamos muy a buen ver matiz. después en las cefaleas primarias, que para la ciencia no tienen un origen definido, pero los aspectos visuales oculomotores pueden ser moduladores. Y fíjate, si tú tienes un modulador y lo controlas, aunque no sea la causa, wow, igual tienes una mejora de un 30%, que no es poca cosa en un caso de estos, ¿no? Entonces, cuando llega un paciente con cefalea, hay preguntas que me gusta hacer. Y bueno, lo vamos a compartir entre todos. Bueno, ¿qué preguntaríais para saber si lo visual oculomotor tiene que ver con esa cefalea? ¿Qué preguntaríais? Vamos a compartirlo, pero igual ya os pueden venir como ideas, ¿no? Bueno, pues una primera de las cosas, yo preguntaría si los síntomas empeoran, se agravan por la tarde. Este es un tema como muy claro. Este es un tema muy claro. Y otras cosas, si empeora o se agrava con el trabajo visual, que tiene sentido común. O sea, pero, pero no todo el mundo lo pregunta, aunque sea una cosa, eso, no se No, pregunta en todas las consultas cierto. médicas. Oiga, ¿este dolor se agrava con el trabajo visual o con otra cosa? Otro aspecto que podría ser es la fotofobia o la fotosensibilidad, pero hay un detalle interesante, yo creo que para todos, ¿no? Porque cuando uno tiene una migraña o una cefalea en racimo, una cosa de locos, de dolor, siempre hay fotosensibilidad en el momento agudo. Pero la pregunta no va allí. La Ujú. pregunta es si en fase no aguda, o sea, cuando no tiene dolor, si tiene una sensibilidad particular. Ese es el signo. No si tiene la sensibilidad cuando está en full, ¿no? Este. No, sí, en general esto está presente. También a mí los de cualquier signo o síntoma me interesa saber cuál es la frecuencia, momento de aparición, si es que hay un momento determinado, porque muchas veces a partir de ahí tiras de una historia, de toda una serie de desencadenantes, vamos a decir, ¿no? Que han podido ocurrir. Y luego diferenciar la tarea visual, porque la tarea visual es distinta Ujú. en función de la demanda. No es lo mismo, porque tarea visual tenemos todos. Si tienes los ojos abiertos durante el día y no cerrados, tarea visual tenemos todos. Pero no es lo mismo la tarea visual en estática que en dinámica, por ejemplo. No es lo mismo la distancia a la que estés. No es lo mismo con el tipo de iluminación. No es lo mismo Claro. si haces descansos o no haces descansos. Hay gente que, por ejemplo, tiene mucha diferencia entre lo que hace entre semana y lo que hace el fin de semana, ¿no? Entonces, a veces ubicarlos, porque normalmente el paciente que viene con dolor muchas veces tampoco te sabe explicar. Hay quien sí, que viene con, ¿verdad? Todo detallado, pero que estas cosas, o sea, que El ese otro matiz día, el es otro día, importante. el otro día Tarea tuve un visual caso tenemos muy todos. interesante en donde el trabajo visual Uh-huh. en televisión grande, de 40 y pico pulgadas, despertaba más síntomas que el trabajo visual en celular. Y pregunté eso, porque, claro, aquí hay un matiz, ¿no? También, en cuanto a cuánto cantidad de movimiento tienes que hacer con los ojos para seguir objetivos en una pantalla, ¿no? Sí. Yo tengo una paciente así ahora que se le desencadenó a partir de COVID y porque su marido decidió comprar no una, sino tres pantallas para que ella pudiera trabajar de Fíjate, forma más confortable. la rompió. Y ahí empezaron a saltar los síntomas, vértigo, dolores de cabeza y todo ¿no? Todo en bucle. Así que sí, especificar eso de forma concreta está bien y también reparar en las distancias a las cuales se hace eso y cuánto de sostenido es el trabajo. No es lo mismo Claro. consultar el móvil 50 veces al día durante unos segundos que estar leyendo en el móvil, que estar delante de una pantalla, también la posición del cuello, conforme a la tarea visual, quiero decir, este sistema óculo-cefalogiro. Esas cositas son matices interesantes. Aquí creo que en España también esto se da, personas que van por los lugares de trabajo, que son los inspectores de Sí. la seguridad y salud en el trabajo, ¿no?
Y aquí en Andorra tenemos la causística que hay una de estas personas que les dice a todo el mundo que les sube Sí. la pantalla. Cuando les pone las pantallas más arriba incluso de su posición de los ojos, ¿no? Entonces, la posición de los ojos aquí arriba, Mete estrés esto desencadena la leche, ¿sabes? Porque nuestra para postura abajo, fisiológica para hacia abajo. converger es hacia abajo, ¿no? Entonces, yo diría que los síntomas en cuanto a tarea y cosas internas que uno hace y también qué ocurre en el exterior. O sea, que en este tipo de cefaleas sí que creo que es importante hablar de la ergonomía en el trabajo o Sí, sí. cómo está distribuido eso. Otro, Eso es importante. Vale. otro tipo de preguntas, yo creo que es una pregunta muy fina, es un historial de traumatismos craneofaciales. Ya puedan ser faciales o periorbitales, como un balonazo, un golpe, un ojo morado que se quedó, o episodios de inconsciencia por traumatismos ya más grandes, aunque no sean en zona orbital. Este también este es un punto. Sí, bueno, Sí, incluso pueden ser pero vasculares. de cara Sí. como a una mirada un poquito más en profundo, es diferente en los mecanismos lesionales, desde nuestra visión también manual, de los Sí. tejidos, es diferente la afectación oculomotora con traumatismo a nivel periorbital, con edema, fibrosis y eso, o cirugía periorbital, por otra razón, que los episodios de inconsciencia o temas más cráneoencefálicos, un poco así. Neuro. Sí. Este es interesante. Vale. Vale, yo las cefaleas también, ya teníamos un Instagram sobre ojos-boca, pero en este caso y con respecto a este tipo de cefaleas y uniéndolo con el tipo de desviaciones que vamos a hablar de aquí un poquito, otra de mis preguntas suele ser, ¿ha habido alguna intervención en boca importante? Sí. Eso también, que seguramente podrías diferenciarlo de lo Sí. orbital, ¿no, Iñaki? En Sí, vuestro ahí trabajo. la Sí, boca siempre es compleja, ¿no? Porque la boca es sí, sí. osteoarticular, pero la boca también es trigeminal, hay oclusión, hay Sí. articulación, hay musculatura. Entonces la boca es más compleja, pero esa relación es bueno hacer esa pregunta. Yo creo que es una vía de comunicación entre problemas muy, vamos, por lo menos para poner la luz. Para poner la luz y saber que a lo mejor es multicausal los factores que han provocado Sí, eso y los desencadenantes, porque como tú dices, sí, ¿no? Yo ya de base tengo esas cefaleas, pero hay factores así desencadenantes que es. han venido a agravar y a Sí. desmodular la Yo sintomatología. propondría Vale, una pregunta que no hay que hacer. pues Que no hay que hacer porque lleva trampa, que es donde te duele en la cabeza. No es que no haya que hacerla, sino que no hay que tomar decisiones por esa. O sea, no es que los dolores de cabeza que tengan que ver con lo oculomotor sea siempre alrededor de la órbita, porque muchos dolores en diferentes zonas pueden tener como modulador un tema oculomotor y tener una sensación de presión en la cabeza en la zona posterior. Entonces, no es solo dónde está el dolor, eso no es el mejor de los signos. Aunque, por supuesto, hay que describirlo, incluso dibujarlo en algunos pacientes que dibujen su zona, o sea, eso por supuesto. Y luego también pensaba en relaciones con traumatismos cervicales, como podrían ser latigazos cervicales o situaciones de artrosis o de cosas en el cuello. Esas, no porque no haya una vía cervical para dolores, sino que, es difícil que el cuello esté mal y que los ojos estén bien. Eso, y viceversa. Eso es difícil. Y creo que es una zona combinada muy importante. vale, yo el uso también desde el punto de vista de la optometría, pero que serviría para todo el mundo, es utilizar las gafas. Hay esta creencia popular, sobre todo en las personas que siempre han tenido un buen sistema visual, que a partir de los 40 y pico, con ese inicio de la presbicia, me han dicho que si me las pongo mucho me voy a acostumbrar. Y en cambio hago más tarea en lo digital o tengo más demanda
y no me pongo esa corrección. ¿Cuánto tiempo hace de la última revisión, aunque sea oftalmológica, o refractiva a través de la óptica? No importa. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Las tienes? ¿Las usas? ¿No las usas? Porque eso también es determinante en la forma en cómo utilizamos la visión, aunque ya hemos dicho oculomotricidad y visión está unido. Cuando el sistema sensorial se pone en peligro, va a poner reto Claro. a la oculomotricidad. Bueno, Seguro. Eso mismo. Y apoyo, pues ya por con estas supuesto. pistas Vale. madre, ya podéis empezar a preguntar. Porque tela la cantidad de gente que tiene cefaleas y que responde a alguno de estos patrones o a varios. Atención, que no tiene que ser a todos, pero a veces por lo menos 3 suelen estar ahí implicados, de todos los que hemos dicho. Sí. Digo, las condiciones exteriores, condiciones interiores y eventos últimos. Y luego si es igual cuando nos levantamos y la frecuencia también, ¿no? Quizás la localización puede ser que sea importante, como has dicho tú, pero no es relevante. Es importante, pero no es relevante, eso mismo. Aunque luego, no sé si vamos a hablar un poquito de exploración, pero en todo caso en la exploración sí sería interesante hacer consciente al paciente de en qué lugar peor. Sobre todo si hacemos un La screening direccionalidad es oculomotor. una Muy clave bien. de la exploración. Sí. Bueno, pues Eso muy mismo. bien, pues ya tenemos ahí una serie de preguntas, así que podríamos ir ahora a analizar, digamos, qué tipos de dolores en la literatura parece que tienen que ver con, vamos a decir primero, con lo ocular, y porque así se describen, y luego desde eso podemos irnos a otro lugar, ¿no? Bueno, pues básicamente hay 3 grupos de dolores de cabeza que pueden tener relación con los ojos de alguna forma. Quizá hay más, pero 3 grupos diferenciados. Bueno, quería decir también que hace poquito hubo un congreso en la Universidad de la ONCE, en Madrid, en la Escuela de Fisioterapia, con gente de mucho nivel de todo el mundo sobre temas de dolor craneofacial y tuve el honor de dar una conferencia sobre cefaleas de origen oculomotor. Para los que no estuvieron presentes allí, hemos grabado la misma conferencia y dentro de poquito la tendréis, una conferencia de 30, 40 minutos, muy en profundidad sobre todos estos detalles por si acaso a alguien le interesa. Tres grupos de dolores de cabeza que tienen relación con los ojos de alguna forma. Primer grupo, cefaleas primarias, recogidas en la clasificación internacional de dolores de cabeza, que tienen relación no de causa por origen, digamos, pero tienen relación de una forma como al sistema oculomotor o visual como modulador. Un poco para situar a las personas aquí. Cefaleas primarias significa las cefaleas más frecuentes, pero que no tienen una causa definida, o sea, que son o se llaman o primarias o se llaman idiopáticas, que es la forma de entender. Entre ellas tenemos la migraña y la famosa cefalea tensional, que son las 2 más frecuentes. Hay otras 2, pero estas son las más frecuentes. Bien, estas cefaleas sí que en distintos estudios se ha visto que hay conexiones con lo visual o con lo oculomotor. En particular, la migraña se ha visto en un estudio fantástico en Corea del Sur de seguimiento de 8 años de pacientes con cefalea que tienen muchas más posibilidades de tener parálisis o paresias de nervios oculares las personas con migraña. O sea, que hay una relación entre esos, de alguna forma. Aunque fíjate que muchas de esas personas con migraña antes no tuvieron, o sea, fueron diagnosticados de migraña, pero no tuvieron un examen binocular completo para ver si ya antes había pequeñas desviaciones o pequeñas cosas, ¿no? Esta es una primera línea. También, bueno, publicaciones de relación de dolores referidos desde la zona troclear o desde músculos extraoculares, pues en la literatura hay claramente relación o como factor de iniciación o como factor de modulación. Esas tensiones en músculos extraoculares se han correspondido con fíjate, los dolores más frecuentes que hay. O sea que el hecho de que no se ha reconocido una causa, yo creo que es una fortuna para empezar a ver factores. Porque a veces cuando se reconoce una causa no se ven los factores, que también son muy importantes. Yo preguntaría aquí a la gente, ¿cuántos pacientes tenéis con cefalea de tipo migraña o cefalea tensional
¿Y habéis hecho valoraciones de este tipo, preguntas de este tipo? Porque es impresionante. Sí, ¿cuáles de las preguntas que os hemos Sí, puesto eso ahora es. aquí, ¿no? Son innovadoras para vosotros? Si alguien tiene el detalle de ponernos, así participamos entre todos, referente a lo que hemos explicado. Es decir, si este es vuestro nivel de detalle Anabel. o muchos, dice, aquí hay alguien que dice, muchas de las preguntas, sí. Muchos de estos pacientes tienen alguna de estas. Pues bueno, si hay alguna a la cual hayamos abierto la posibilidad de preguntar, está Muy bien. bien. Vale, Iñaki. Pues vamos a otro grupo. Entonces, sí, este es Segundo el grupo primer grupo. serían Segundo grupo. cefaleas secundarias, no primarias, cefaleas o secundarias, o sea, secundario significa como consecuencia de problemas oculares, ¿Sí? aquí no solo son visuales, sino oculares, y que están descritas en la clasificación internacional, que la última versión es del 2013, me parece. Es la tercera edición. Para las personas que no estáis muy al día, que sepáis que una reunión de neurólogos de todo el mundo lo que hacen es juntarse cada ciertos años y elaborar en una revista que tiene relación con las cefaleas, elaborar como un listado. Es un listado de todas las cefaleas según sus grupos de origen. Igual son 13 apartados en donde se van analizando con unos criterios diagnósticos. O sea, es dolor de cabeza de tipo tal, de origen tal, y se identifica por esto y por esto. Esta clasificación, como otras muchas dentro de la medicina, es un regalo de los dioses y a la vez una maldición. O sea que está muy bien tener una clasificación, nos orienta, nos ordena súper bien, pero claro, los matices no entran, hay dolores de cabeza que no están, son clasificaciones que pueden ser cambiantes, gracias a Dios. Y entonces, lo que estamos aquí en el segundo grupo, porque me he ido por las ramas, es dolores de cabeza de origen ocular que están dentro de la clasificación, porque en la clasificación, en el apartado 11, salen los dolores de cabeza de tipo ocular. Por ejemplo, entraría dolor de cabeza por un glaucoma, por ejemplo, o dolor de cabeza por un error refractivo, o dolor de cabeza por un problema en la tróclea, en este lugar donde está la polea del oblicuo superior. En esa región hay un dolor de cabeza específico que se ha convertido en un dolor como propio, ¿no? Y luego también dolor de cabeza por una patología inflamatoria en el ojo, de distintos tipos podría ser. Bueno, pues estos tipos de dolores son dolores relacionados o secundarios a un tema ocular, ¿no? Y a una patología Una ocular. Y de patología. aquí, pues bueno, pues en este grupo tendríamos dolores de cabeza que podrían tener más que ver con un aspecto de una enfermedad como el glaucoma, o fíjate, el error refractivo, que es un aspecto muy visual, y el dolor de cabeza troclear, ay, que además se desencadena por un movimiento ocular hacia arriba. O sea, cuéntame tú si la oculomotricidad no tiene nada que ver allí. Luego ya veremos si lo han medido o no lo han medido, pero si tú dices, bueno, se desencadena con un movimiento superior y una palpación de la zona Entonces, hay distintos grupos, pero este es otro grupo. Quizás no todo el mundo ve dolores por glaucoma, pero dolores por error refractivo yo creo que hay muchos. Hay mucha gente que no tiene la corrección que necesita, ¿no? No, incluso con la graduación que necesita, eso le ponen una demanda relativa. Hay veces que todo lo que son prótesis, al final esto es una prótesis, todo lo que son prótesis a veces arregla cosas y Muy desarregla interesante otras, esto. ¿no? Por ejemplo, las insuficiencias de convergencia no tratadas en los hipermétropes de graduación moderada que nunca han ido corregidos, porque solo haciendo un pequeño esfuerzo visual podían compensar por un sistema acomodativo en forma, ¿vale? Que eso ocurre mucho. Hay muchos niños con hipermetropía nunca detectados, con muy buena agudeza visual y no van corregidos. Pero si a eso le sumas una insuficiencia de convergencia que con un exceso de acomodación compensan y de golpe llegan los 40 y pico de años y empiezas a poner esas gafas de cerca porque no pueden enfocar, ¿no? Se les alargan los brazos y no pueden enfocar. Y en el momento que pones las gafas,
aquello que hacían para compensar algo que tuvieron siempre deja de ser útil porque ya no pueden usarlo. La gafa entonces les pone en una tesitura peor y aquí lo oculomotor empieza a luchar porque el sistema de enfoque ahora no es de ayuda. Y aquí bueno, Joder, el tú. mejunje está servido, ¿no? En el razonamiento clínico vamos a tirar de esto, esta hipermetropía de siempre, insuficiencia de convergencia seguramente de siempre o a raíz de un pequeño traumatismo craneoencefálico o lo que sea. Se ha descompensado esa convergencia. Ha estado utilizando el sistema de enfoque y ahora le ponen las gafas y ese sistema que utilizaba para compensar le sirve para enfocar, pero ya no para compensar la binocularidad. ¡Tic! El día está servido. Estaba Así pensando aquí, que haciendo como una reflexión, ¿no? Histórica, intentando como sintetizar, ¿no? Fíjate cómo la visión y la oculomotricidad trabajan juntos, se complementan de una forma tan bonita, pero cuando discuten entre ellos, el problema es muy grave, porque es como no hay forma de solucionar, ¿no? Si las necesidades de lo visual y de lo oculomotor van en sentido contrario, la persona está en un desastre sin salida, porque lo que puede hacerse para la visión estresa al oculomotor, lo que se hace para el oculomotor igual estresa la visión. Yo ahora me ha venido como esto a la cabeza, ¿no? Yo lo veo bueno, desde algunos puntos de vista que alguna vez hemos comentado, ¿no? Las combinaciones de miopía, hipermetropía con endos o con exos. Ahí hay un tema apasionante. Yo creo que sería un tema, a mí me encantaría escuchar alguna conferencia de estos juegos de equilibrio, ¿no? Cuando tenemos problemas que son no complementarios, pero como que son con cierta coherencia o armoniosos entre lo visual y lo oculomotor. No sé si, por ejemplo, la hipermetropía con un exceso de endo sería un ejemplo de un cierto equilibrio, ¿no? En donde casi lo poquito que hagas con un sistema ya ayuda al otro, en cierta forma. Y luego el tipo de problemas en donde van a patadas, lo visual y lo oculomotor. Igual nos estamos viendo así como muy en profundidad, pero bueno, a mí es un tema que me fascina. es un tema apasionante en el razonamiento clínico y muchas veces tampoco hay un encaje total. ¿Esto es mejor en esto? Pues depende. Depende de, por ejemplo, la relación de la convergencia con la convergencia, de la Acumulativa. acomodación con la convergencia acomodativa. Porque esto Claro. es peculiar de cada uno. Es decir, cada vez que tenemos que enfocar, ¿cuánta convergencia arrastramos? Pues esto depende de otras cosas, del cálculo de distancias, de la visión periférica, depende de muchas cosas, ¿no? Entonces ahí el perfil de la persona es lo que va haciendo en el razonamiento clínico esos diagramas que nos gustan, ¿no? De si esto, sí, si esto y lo otro, no, pues y ahí puedes llegar a conclusiones con las cuales puedes ayudar al paciente no tanto de si eres miope necesitas esto, si eres hipermétrope necesitas esto, no, es que esto depende de muchos otros Sí. factores y de un buen análisis de visión binocular. Sí, bueno, ahí es que este es A un ver si tema das una que conferencia da de para esas mucho, en algún Iñaki, sitio. pero esto en el curso Así en el curso de que nada, que me gustaría oculomotor, escucharte en una conferencia así sobre distintos patrones, porque realmente reconocemos patrones clínicos aquí, ¿no? O sea, tú y yo lo reconocemos de una forma o de otra. Yo con mis limitaciones en cuanto a lo visual, pero... Ujú. yo con mis limitaciones en cuanto a lo cervical, que a veces hago generalizaciones que no se dicen, pero bueno, cuando aprendes a observar un poco y sacas todos los datos, puedes hacer un bonito razonamiento. Eso a través del curso oculomotor, tanto el nivel 1 como el nivel 2, bueno, esperamos que podamos compartir con las personas también a través de los casos Venga, y ya te súper, desarrollaré súper. algo de ese Súper, tipo que súper. te Bueno, gusta. que sepáis que ahora en junio tenemos un curso de terapia manual en el sistema oculomotor en Zaragoza, que empezará dentro de nada en la parte online, y en diciembre tenemos el segundo nivel, que es el que da Lucila, y donde abordamos aspectos de control motor apasionantes y de entrenamiento y de integración, ¿no? Estos cursos serán también en América. O sea, si sois
de esa zona, del otro lado del charco, pues vais preguntando, porque ahí se harán los cursos ahí también. Bueno, vamos con el tercer grupo. Tercer grupo de cefaleas que tienen que Venga. ver con lo ocular, visual, oculomotor, pero que no están en la clasificación, pero sí en la literatura. Estaremos hablando de la gran reina de la insuficiencia de convergencia, que es como la entidad clínica, yo creo que la más conocida, la más estudiada, muy, muy interesante. Siguiente tema, los espasmos acomodativos también. Los espasmos acomodativos, que igual puedes describir tú un poquito estos dos aspectos. El Digital Eye Strain, que también es conocido como síndrome visual Síndrome visual informático, informático. y el dolor de cabeza por desviaciones, ya sea de tipo foria o de tipo tropía. Preguntan aquí sobre Andalucía. En Zaragoza hay un ave, la que ha preguntado por Andalucía, hay un ave espectacular que te lleva que eres bienvenida por aquí, que lo pasarás muy bien por acá. Pues estos son los 4 dolores que no están en la literatura, que están en la literatura, pero no en la clasificación. Igual puedes comentar así brevemente la insuficiencia de convergencia o el espasmo acomodativo. La insuficiencia de convergencia es una entidad clínica en la cual detectamos que los dos ojos, para poder converger de forma sostenida, esa convergencia está comprometida. Es decir, que puede ser que se pueda hacer en lo motor y no en lo sensorial. Van acompañadas de una exoforia y de bajas reservas fusionales. Es decir, para detectar una insuficiencia de convergencia hay 3 signos clínicos que se deben cumplir, ¿no? Se detecta en visión próxima y hay diferentes tipos de test para definir que se tiene esa insuficiencia de convergencia. En general, las personas no saben hacer bien el cálculo en el espacio y en qué lugar ponen los ojos. Suelen poner los ojos por detrás y además no pueden sostener la convergencia. Hay uno de los test que es un punto próximo de convergencia donde vemos que un ojo se va y luego no se recupera hasta una distancia de más allá de 10 centímetros. Pero eso tiene que ir acompañada con una exoforia y tiene que ir acompañada con que el sistema no tiene reservas fusionales, que ahora sería todo un rollo explicar qué es eso. El sistema de reservas es el que porque tú igual tienes una exoforia, pero tienes muchas reservas, es decir, que puedes poner los ojos en cualquier lugar del espacio. Eso implica un control propioceptivo a nivel oculomotor espectacular. Cuando eso no está desarrollado, pues ocurren cosas. Y ocurren cosas para compensarlo, sobre todo además si tienes mucha demanda sostenida en visión próxima. Y luego, a nivel de acomodación, bueno, espasmo o la acomodación mal sostenida, a veces eso en la literatura no está diferenciado porque las pruebas clínicas suelen ser oftalmológicas y no son optométricas. El optometrista que se dedica más a evaluar la función, dentro de los diagnósticos o de las entidades clínicas del sistema acomodativo, hay como sutilezas en la diferenciación. Espasmos, realmente espasmos, hay muy pocos. Es muy difícil encontrar un espasmo de aquel de dice, ¡oh! Un espasmo de libro, que se ha parado la acomodación. Eso es complejo y además podría estar relacionado con patologías a nivel neurológico graves. Es más, para mí, o en mi experiencia clínica, te diría que está más relacionado con un sistema de enfoque que no puede sostener en el tiempo ese enfoque. Lo vemos también suele ir vinculado también muchas veces con esas alteraciones en la percepción de la luz, ¿vale? Suele molestar mucho la luz, la fotofobia, aunque no es fotofobia a lo mejor en lo que un oftalmólogo determina o un neurólogo como fotofobia, pero sí sensibilidad a la luz, molestia a la luz, sensibilidad, que es un matiz un poquito distinto, y vemos, nosotros por ejemplo que miramos cómo son esas contracciones pupilares, vemos que son sistemas que escapan, es decir, que pueden enfocar durante un tiempo. Nosotros hacemos una prueba que es mirar el reflejo pupilar mientras un adulto lee un optotipo de cerquita y vemos cómo esa pupila es espasmódica y ¡bum! Y de golpe se abre, no puede sostener, ¿vale?
y luego vemos cambios en el reflejo pupilar. Bueno, pues es ese enfoque que no se puede sostener bien. Un poco como cuando quieres hacer una foto en el móvil y tocas como un sitio y se enfoca, desenfoca, se enfoca, desenfoca. Muy buena Bueno, pues imagen. esa acomodación mal sostenida es un sistema de lucha. Es un sistema de lucha el cual Claro, y podrá además dar sintomatología, ¿vale? claro, Sobre ese todo sistema en de función lucha de la también, demanda. claro, tiene que ver con la regulación de estrés a veces. Eh, muy bien, muy bien. Sí. Y en la insuficiencia de convergencia, en este artículo que yo mostré en la conferencia del 2022, había un análisis muy interesante sobre la asociación entre la insuficiencia de convergencia en lo que son los sistemas de fusión lento en relación con desviaciones. Los pacientes con insuficiencia de convergencia tienen forias mayores que los pacientes que no tienen ese problema, ¿no? O sea que en cierta forma hay un factor también, La exoforia. hay un factor también de desviación, de alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, La eso es. exoforia descompensada, porque no hay suficiente reserva. Una exoforia descompensada es no hay suficiente reserva, hay una exoforia, es decir, hay una tendencia a situar los ejes por detrás del objeto, mucho más allá de que el sistema de enfoque y el sistema de coordinación se puedan encontrar. Si eres joven, tienes mecanismos de compensación. Y eso, y el hecho de tener, porque cuando no tienes mecanismos de compensación, el cerebro ya hace sus cosas. Pero cuando tienes mecanismos de compensación, ese mismo mecanismo Ah, es bueno, parte del claro, síntoma. claro. Que eso es, El que eso es, eso lucha es, eso siempre es. va a tener el síntoma. El que huye, cierro los ojos, esto me molesta, ¿no? Sí. También hay tipologías de persona aquí, ¿no? El que lucha, ¿no? El que lucha, el que huye, y luego hay tipos de demanda. Es decir, no es lo mismo empezar con un dolor de cabeza e irte a pasear al jardín o a hacer jardinería o a mirar lejos, ¿no? Que seguir con la demanda de tengo que acabar este Claro. artículo, Tengo tengo que estas acabar de escribir oposiciones, esto, tengo que tengo estas pasar los últimos oposiciones. datos contables. Eso mismo, entonces no es lo mismo. El nivel de lucha que necesitas, o por propio mental de hiperactivo, o por la demanda, también va a marcar la diferencia, porque las mismas personas con la misma insuficiencia de convergencia y la misma falta de reservas, y seguramente el mismo problema cervical y las mismas tensiones craneales o faciales, Claro, no desarrollan el mismo síntoma. claro. ¿Y eso de qué depende? Pues depende de muchas cosas, entre otras, la Claro. demanda, la exigencia. Eso. Bueno, pues bien, nos quedan dos. Dentro de este grupo estaría el Digital Eye Strain, que es lo que a algunos de vosotros igual os está pasando ahora mismo, por el hecho de mirar este Instagram. Si es ya no sé cuántas horas que lleváis mirando un móvil, pues puede ser que notéis picor en los ojos, sequedad, como cefalea, que es una cosa que es epidémica. Dicen los datos que en prepandemia, tanto en niños como en adultos, la incidencia de este problema alcanzaba el 65%. Y más que vamos a ver, está asociado al uso de dispositivos en visión próxima o de dispositivos pequeños, ¿verdad? Y este síndrome informático, ¿no? Realmente es Visual otro punto. informático. Ojos secos, lo mismo que se describe ahí. Ojos Claro, secos, lagrimeo, claro. sensibilidad Y hacia la aquí hay luz. varios Eso factores, mismo. porque hay factores de distintos tipos, ¿no? El estudio este bueno, que sacó en la conferencia, si os interesa, pues ahí está. También hablaba de distintos mecanismos, ¿no? Mecanismos visuales, o sea, como mecanismos de dolor, ¿no? Mecanismos visuales, mecanismos también oculomotorios, o había distintas cosas que podían influir en esa cantidad de síntomas que aparecían. Una cosa que ya nos lleva a otra pregunta, ¿no? Yo creo que es una pregunta interesante. ¿Cuántas horas al día estás con una pantalla más o menos pequeña o lo que sea? Es una pregunta que podríamos añadir a las otras, ¿no? Sí, es la pantalla, el tipo de datos que ves en la pantalla no es lo mismo procesar Eso es, imágenes eso que es, procesar datos pequeños, un Excel o demás, el tipo de iluminación que tiene la pantalla, el tipo de eso es. protección que llevas delante de la pantalla y luego tu condición de base. ¿Cuál es tu condición a nivel Eso es. cervical? ¿Cuál es la postura que tal? Cada cuánto haces descansos? Todo este tipo de asuntos también van a ser las cosas que a nivel
un amigo que dice mucho esto, dice a nivel paliativo, ¿qué hacemos, no? La higiene visual, Claro, pero es la higiene ergonómica, ¿no? ¿Qué diríais vosotros? ¿No diríais así? ¿Higiene ergonómica? Pues nosotros hablamos de las normas de higiene visual. Esas normas de higiene visual, imprescindible en pediatría, pero también imprescindible, claro. sobre todo, a los adultos con cefalea y que tienen además una alta demanda Y de menos y exigencia menos digital, capacidad de ¿no? adaptación por la edad también. Y menor Esto tiene que ver capacidad de también con, adaptación. Exacto. lo hicimos en otro Instagram, que hablamos del neck test, del cuello de texto, de la posición de la cabeza cuando estamos chateando o escribiendo. 20 Es, 27 kilos le eso no ponemos sé cuándo al raquis surge este cervical. Instagram, que lo tiene también la gente allí. ¿Tú te acuerdas de cuándo hablamos de eso? Bueno, pues en otro Instagram, hace un tiempo, hace meses, hablamos de la relación. Pero Hablamos de esta era, relación de la posición de la sí, cabeza y del y cuello cuando uno está con el celular. creo que era un Instagram sobre pantallas, Iñaki, que creo que en el Ah, título mira. es sobre las pantallas. Sí, 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 porque nos lo pidió esta doctora Ah, Mercé sí, sí, Martínez, es verdad. que es neuróloga. Sí. ¿Te acuerdas? Fue la demanda de ella después del último Ah, curso muy de bien. oculomotor en Madrid. Así que te acordarás, debe ser Es verdad, es verdad. pues Es mayo o verdad. junio Bueno, del pues ya año pasado. lo Ahora podéis, me ha venido. pues Es lo verdad, podéis porque fue una buscar demanda de ella. lo podéis ¿Te buscar en acuerdas el que fue una canal de demanda? YouTube de Tempipin, que en el canal de De YouTube YouTube. de Tempipin Sí. están aquí todos los Instagram para las personas que venís por primera vez. Y, Sí. Y allí pues hablamos ahí hay una específicamente de relación eso. Sí. tremenda entre el cuello y también y este estrés visual, ¿no? No solo es que también miramos con el cuello de alguna forma. Y bueno, último de este grupo. Este grupo teníamos un dolor de cabeza por heteroforias o heterotropias, o sea, por desviaciones. Perdón, Venga, que acabo de tener un insight. Miramos con el cuello, por decirlo de alguna manera. Esta es la frase. Esta es la frase de este Instagram, Iñaki. Fíjate. Que alguien intente mirar a cualquier posición del espacio sin mover el cuello. Y que me diga qué ocurre en sus ojos. ¿Cuál es? Que se vaya a posiciones extremas, arriba, a la derecha, sin mover el cuello. Es decir, que deje de mirar con el cuello. claro. Imagínate a alguien que tenga que llevar un collarín. O Que, que, de, que o de que tiene, demanda y o que tiene un exigencia. Bueno, collarín no porque natural giramos porque el tiene cuerpo. contracturas y está rígido en una rectificación o lo que sea. Que eso tela también. Eso Fíjate, mismo. fíjate. Bueno, nada, experimentar eso. Experimentar Sí, eso así es. es que Y miramos si con el no, que se lo cuello. digan a un búho. Miramos con Ah, el cuello. es mi dicho favorito en los cursos. Y si no, que se lo digan a una lechuza. Perdonad Hay el que ir chiste. a la lechuza. Yo cada vez que lo pienso, digo, no sé dónde va Joder, a porque ir con esto. Bueno, en fin. no tiene mucha. No, Gira la cabeza. Bueno, en fin. Bueno, id mirando fisiología de oculomotricidad de los búhos y las lechuzas, los que os guste el tema. En fin. Bueno, vamos a seguir. Entonces, lo que es muy interesante es que el dolor de cabeza por desviación, que he descrito heteroforia o heterotropía, estaba como dolor de cabeza de origen ocular en el segunda edición de la Clasificación Internacional de Cefaleas. Y ha desaparecido en la tercera. O sea que lo han quitado. Y a cambio han metido el dolor de cabeza ¿por troclear. qué? Eh, aquí. Entonces, este dolor de cabeza por desviación es un tema que es uno de los temas donde queríamos llegar, aunque estamos ya aquí consumiendo tiempo, pero lo han quitado de origen y es verdad que es un tema complejo. Es un tema muy complejo el de las desviaciones, porque para que una desviación, desde nuestra experiencia clínica, provoque síntomas claros, también tiene que reunir ciertas características. O sea que ahí, claro, para un médico, para un neurólogo, la foria no es en sí una patología, es un funcionamiento. ¿Verdad? Establecer que eso es un problema, yo creo que igual por eso también la han quitado, porque no, ¿es realmente la foria una patología? ¿O es un funcionamiento que puede dar problemas en ciertas circunstancias? Claro, cuando ya te sales de una clasificación médica estás en un problema. Pero un tema muy interesante es que la insuficiencia de convergencia, el dolor de cabeza troclear
o el Digital Eye Strain, que está asociado también a desviaciones pequeñas, pero son a veces las que producen problemas, pues en cierta forma, igual lo de las desviaciones, en cierta forma están presentes en muchos de los dolores de cabeza de los que hemos hablado y nadie lo ha descrito Bueno, así. Pero de alguna forma lo hemos visto en la insuficiencia de convergencia con las forias, lo hemos visto en el Digital Eye Strain con endrotropias que aparecen. O sea que realmente igual deberíamos poder mirar desde una perspectiva multidisciplinar estudiar más el efecto de las desviaciones asociadas a esto. Porque, fíjate, bueno, por decirlo así, hay un estudio muy bonito de daño de traumatismos craneoencefálicos donde se vio claramente que el tratamiento de desviaciones verticales pequeñas disminuía de forma significativa la cefalea en este tipo de pacientes, ¿no? ¿y cómo se hacía el No sale. tratamiento, Iñaki? Eso no sale, eso no No sale, sale, ¿eh? no sale, no sale. El Qué estudio pena. es del 2022, no, el 2016. El tratamiento de la heteroforia vertical mejora los síntomas post traumatismo craneoencefálico persistentes. Y no pone si es por terapia visual, por No, poner prismas, no, por terapia no. manual. Yo no lo vi eso cuando lo. Pero de todas formas es un estudio de Rosner y colaboradores 2016. Además está así escrito. Treatment of Vertical Heterophoria. O sea que lo podéis buscar en PubMed si queréis. Es muy interesante este estudio. Sí, lo buscaré. Yo también lo En, buscaré. Gracias. Lo buscaré, porque me interesa eso saber es. cómo se abordó eso, porque también el tratamiento que nosotros proponemos, también no sé si hay mucho en la No, literatura pero de de todas eso. formas es típico que en la literatura la forma de tratar no está descrita con profundidad. Eso es típico, Ah, ok. típico. Vale. Típico. Perdón, es Pero que soy muy que no clínica todo el yo. mundo en material y métodos pone exactamente cómo fue la intervención. Pero bueno, lo que Ok, podemos hablar de vale, cómo vale. nosotros vemos eso, ¿no? Que las desviaciones que en nuestra experiencia clínica están muy ligadas a cefaleas, pues tienen un componente vertical, normalmente claro. No significa que sean grandes, pueden ser muy cualitativas, pero en cierta forma descompensan. Si son verticales, yo te cuento cosas que yo he visto, ¿no? Si son verticales, que uno puede tener direccionalidad, o que el dolor de cabeza se manifiesta para arriba, mirar arriba o abajo, pero cuando es abajo es especialmente sensible, como la lectura es abajo, si la desviación es mayor en desviación en mirada inferior, eso también sensibiliza todavía más por la cantidad de tiempo, ¿no? Esta serie de características que no siempre son medidas de la misma forma por todos los profesionales de la visión, pero son características que están allí y que para nosotros, y es lo que hacemos en el curso también, y de forma colaborativa con optometristas, es, por favor, ayudadnos a medir ese tipo de desviaciones, a ver si están presentes y si son no concomitantes, o sea, si son direccionales. Voy a aclarar una cosa porque a lo mejor hay gente aquí que no entiende una desviación vertical. Los dos ojos deberían estar alineados. Si hay uno ligeramente que queda en una posición latente o manifiesta, ligeramente más arriba o más abajo que el otro, porque cuando es muy grande, normalmente o vemos doble, si se ha producido después del periodo crítico y sensible del desarrollo visual, el cerebro ya ha hecho mecanismos de supresión, entonces no se ve doble, pero si no las personas ven doble enseguida, porque esto en el cuerpo humano tiene muy poco margen. Esto, tener una desviación hacia afuera o incluso hacia adentro, tiene mucho más margen que esto. Esto se tolera muy mal porque no se pueden hacer compensaciones. A veces, sí, la compensación es con una inclinación o inclinación y rotación de la cabeza, ¿no? Para poner los ejes visuales en una zona donde los ojos pueden conseguir la unión. El cerebro pone las imágenes que llevan de dos lugares en el mismo lugar del espacio. Entonces se utiliza el cuello como un mecanismo de Si el cuello compensación. está disponible. Eh,
el cuello, exacto, si el cuello está disponible. Por ejemplo, en estas desviaciones que decía Iñaki de arriba o abajo, ¿no? Donde en las desviaciones verticales pues, se manifiesta con mayor intensidad, si tenemos un cuello muy disponible, a lo mejor podemos saltarnos cuando es hacia abajo, pues inclinando mucho, mucho la cabeza. Son estas personas que para leer hacen cosas muy raras, así, o se lo ponen todo así, para no tener que mirar hacia abajo. Y si fuera, porque hacia arriba, ¿no? Es una visión menos funcional, a menos que tengas un trabajo especial, o como hacen los escaladores para que no les dé el dolor de cabeza o el dolor en el cuello. Se ponen unos prismas para bajar la parte de arriba de la montaña, aquí. Y con eso compensan. Unos prismas gemelos lo que hacen es hacer eso. Para no tener que estar todo el tiempo así o mirando hacia arriba, que es súper cansado. Qué bueno. Entonces utilizan, los escaladores profesionales utilizan prismas para bajar la realidad de muy arriba a un lugar donde el cuerpo no tenga que sufrir tanto, porque además normalmente están muy pegados en la montaña, ¿no? El que asegura. Sí. Interesante. Yo creo que se ahorran muchas cefaleas con eso. Bueno, pues hemos visto los 3 grupos de cefaleas. Hemos descrito las cefaleas, para los que habéis llegado un poquito más tarde, descrito los 3 grupos de cefaleas que están en relación con aspectos visuales, oculomotores o oculares también podría ser, que son migraña, cefalea tensional, como modulador, secundarios aspectos oculares, pero presentes en la literatura o en la clasificación internacional, y dolores de cabeza también secundarios a problemas visuales oculomotores, que están en la literatura, pero no están dentro de la clasificación internacional. En breve, en pocas semanas, tendréis la conferencia completa con las referencias científicas y todo. La tendréis disponible en el canal de YouTube de Tempipint. Estad atentos y si no, nos ponéis un mensajito, nos preguntáis. Y que sepáis que este año sacamos 2 formaciones en España de terapia manual en el sistema oculomotor. Curso 1 en junio en Zaragoza, conmigo de artista principal y de acompañante principal, y en diciembre el nivel 2 con Lucila de artista principal, acompañante principal, pero estaremos los dos para acompañaros, para que aprendáis a evaluar y desarrolléis intervenciones en colaboración siempre con profesionales de la visión, hablando un lenguaje común, una comprensión con objetivos comunes, pero desde el punto de vista de la terapia manual, de la fisioterapia, porque no lo he comentado, pero son cursos para fisioterapeutas. Este es un punto muy importante. Y bueno, y se nos ha quedado corto el tiempo porque íbamos a hablar de más cosas, pero igual lo podemos hablar otro día o cuando sea. Y si no, nos preguntáis o estáis en contacto. El tratamiento, un poco que es un tratamiento conjunto, donde la evaluación de la visión binocular es importante. Por supuesto, descartar condiciones oftalmológicas de patología y como base y referencia para que el fisioterapeuta también, desde su evaluación, pueda informarnos de qué ocurre y de esa manera consensuar objetivos para poder hacer un abordaje. Cuando alguien viene con una cefalea de este tipo y con alteraciones oculomotoras, yo, honestamente, como optometrista, tengo algunas herramientas que me funcionan. Una son los prismas, otra es la fototerapia, pero es muy difícil abordar un paciente así, donde no tiene margen en el cuello, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico o hay tensiones a nivel neuromeningia, cervical, craneofacial. Abordar a ese paciente, porque la terapia visual, en cierta manera, es tortura china. Es decir, que al final es poner el sistema a trabajar. Y cuando hay tantísima tensión, sin las manos expertas de un fisioterapeuta formado en este sistema, de esta forma tan elegante como la hace Iñaki y tan organizada, es muy complejo. A su vez te diré, ¿no, Iñaki? También podrías decir tú, igual solo el abordaje con la fisioterapia a veces no cose el tratamiento, digo yo, digo coser por hacer los cambios necesarios. Sí, que es de locos intentar tratar las cosas como si fueran mecánicas, sin tener en cuenta que es un sistema visual, que responde a necesidades, obligaciones y fisiología visual. Entonces, si no está el aspecto visual tenido en cuenta, uno está como en una situación. Y nosotros, los terapeutas manuales o fisioterapeutas, no somos los responsables de lo visual.
no tiene sentido abordar las cosas desde un punto de vista puramente mecánico. Eso no tiene sentido. Había una optometrista aquí que nos preguntaba, ¿solo para... ¿Y para los optometristas? Bueno, pues para los optometristas aquí le escribes a Lucila y ella te da orientación de otras formaciones que también hacemos y a las que tienes acceso y sí, escribidnos, vamos, si sois optometristas, os escribís. Que hacemos muchas cosas juntos Eso. también, porque hay cositas de todos, hay cositas de uno de los dos lados, y entonces, nada, que nos escribáis con confianza y os decimos. Bueno, la conclusión, Pues nada ¿cómo más. miran Nada los menos. búhos? A ver, el que sepa la respuesta, pensaremos en un regalo. ¿Cómo? Ese es el acertijo de el acertijo de este Instagram. A ver, alguien que responda. ¿Cuál es la clave de la mirada de los búhos y las lechuzas? No sé si van a responder o igual están pensando que alucinamos. Bueno, pues lo decimos, que mire. Mira Eva, que es experta también en terapia manual del sistema oculomotor, ahí está, desde América, saludándonos. Ahí, Eva, ahí no la he visto ahora. un saludo. Sí. Bueno, un saludo para todos, gracias. Si os ha interesado este Ah, mira, aquí lo vivo, tiene. queréis que desarrollemos algo más, también escribirnos la movilidad del cuello, Miramos con el sí, cuello sí. también, También como, miremos. oye, una cosa, una duda, aunque lo deja para Venga. un próximo Instagram, que me ha surgido a mí ahora. En esa clasificación sobre los dolores de cabeza, ¿existe como la inmovilidad del cuello afecta a la No, oculomotricidad? no lo he visto, no lo he Pues visto como, sería, como una clasificación, digamos. Igual es algo para estudiar. pues para Sí, mí eso es pero total. mira, pero Momento, podríamos lo voy a mirar leer sobre esto. en la literatura, buscar dolores de cabeza en procesos de inmovilización cervical o algo así. Igual hay algo por ahí. Yo no lo había visto. Igual hay algo. Bueno, pues Bueno, un placer ahí la estar dejamos. juntos. Gracias. Gracias, Lucila. Bueno, gracias a todos Gracias, y estamos Iñaki. en contacto. Seguimos en el canal de YouTube de Tempipín. Cualquier cosa que necesitéis nos decís. Súper fin de semana. Súper fin de semana. Gracias. Chao.